Bienvenidos a Campus Global. Mi nombre es Rosalind Cunningham y yo soy la gerente de comunicación de Peak Urban. Es un proyecto de investigación internacional que junta a académicos de todo el mundo. Y esta semana estamos en Medellín y quisiera introducir a los tres directores de Peak Urban. Sue, puedo comenzar contigo. Hace un par de años, un periodista vino de Cape Town y describió a Medellín como el mellizo de Cape Town. ¿Crees que esa es una distinción, una descripción adecuada de ser? Sí, yo creo que sí lo es. Si es que piensas de dos ciudades secundarias en el espacio internacional que son icónicas y que tienen innovaciones importantes, bueno, son la comparación obvia en, por ejemplo, inequidad, violencia, pero también belleza. Entonces, de alguna forma, yo pienso que eso es lo que hace muy interesante estar aquí y ver una fricción en la manera en cómo se describen a las cosas, pero también hay un poco de similaridades y un poco de competencia, pero hay temas sustantivos sobre los que se debería hablar. Por ejemplo, las dos ciudades son de ingresos medios que no están necesariamente conectadas con los ciudadanos como a alguien le gustaría, y que están removidas de políticas nacionales en diferentes escalas de política, en diferentes maneras. Pero sí, más allá de los puntos obvios de comparación, estamos con un grupo de investigadores que quieren identificar cómo se afecta o cómo se conoce más sobre los problemas urbanos que salen de una misma familia. Pero por esas razones también es muy útil reflexionar, porque poner a diferentes contextos han habido diferentes respuestas y énfasis que ha sido puesto de diferentes formas. Por ejemplo, en Cape Town ha habido un enfoque diversidad y de cambio climático, pero aquí han habido innovaciones sobre innovaciones culturales y innovaciones alrededor del transporte que han sido muy significativas. Pero sí, mellizos. Esta semana, Aromar, hemos estado haciendo diferentes giras a diferentes barrios. Y tu equipo del Instituto de Asentamientos Humanos en Bangalore, con investigadores, han estado pasando por estas ciudades, por estos barrios. ¿Cuáles son las observaciones de las que ellos te han comentado? A pesar de que el contexto es bastante similar, no hay muchas ciudades que se sientan a una elevación tan alta. Por ejemplo, esta es una ciudad grande de esta escala en una altura similar a esta. La inequidad aquí es impactante, especialmente la inequidad espacial. Aquí, por ejemplo, vemos a gente que vive en lugares muy difíciles de acceder y habla de las dificultades estructurales que ha enfrentado, por ejemplo, el desplazamiento de las personas, y también que están recibiendo a inmigrantes de diferentes lugares como Venezuela, una ciudad que recibe a personas de lugares rurales
similar como lo que veríamos en Bangalore, en India, pero también es un lugar muy sofisticado, donde hay infraestructura con la mejor tipo y calidad de transporte. Entonces, lo interesante para nosotros de Medellín es que podemos tener a un área urbana en una difícil situación, y con el liderazgo político se puede tomar pasos inmensos y muy valientes para cambiar la estructura de la ciudad y cómo funcionan estos espacios. Pero a medida que el cambio climático y otras problemáticas afectan a todo nuestro mundo, nosotros necesitamos tener este tipo de valentía para tratar de cambiar la estructura y los procesos de las ciudades. Algunos de estos investigadores han visto algo innovador o algo que ellos piensan que podría funcionar en Bangalore o que nunca trabajaría en Bangalore. Hay mucha inspiración sobre cómo se trata la vivienda aquí. Por ejemplo, haber visto las cooperativas lideradas por mujeres es impactante y increíble poder ver lo que han podido hacer aquí. Y por ejemplo, y esto es una característica de ciudades latinoamericanas, pero específicamente de Medellín, donde hay mucha esperanza. Nosotros tenemos menos complicaciones, dificultades cuando comparamos con una ciudad como Medellín. Michael, esta es la tercera ciudad que hemos visitado durante estos últimos 3 años, donde comenzamos en Cape Town, después fuimos a Bangalore y ahora a Medellín. ¿Qué piensas acerca de las 3 ciudades? ¿Cuáles son las similitudes o las diferencias que te han impactado? Una de las cosas interesantes es que a veces uno aprende acerca del lugar que uno ha partido más de un lugar al que uno ha llegado. Hay un urbanista que decía que solamente comenzó a aprender de Berlín una vez que él había vivido en París por un largo tiempo. Una de las cosas interesantes de venir a Medellín es que te hace pensar diferente acerca de las cosas que vimos en Bangalore. Y de alguna forma, uno de los principios del programa Peak Urban es que el aprendizaje no es solamente comparar a las cosas iguales en diferentes lugares. Los diferentes lugares se configuran de una diferente forma. Los problemas iguales en diferentes maneras. ¿Nos podrías dar un ejemplo de eso? Bueno, un ejemplo podría ser que si en el centro del programa Peak Urban lo que tratamos de hacer es de buscar la coordinación entre las diferentes experticias de las personas y de los académicos. Si es que vas a una municipalidad, lo que encuentras es que hay diferentes silos de experticias. La gente que trabaja sobre el suelo quizás no habla con la gente que trabaja en la salud. Y cuando vas a la academia también, los matemáticos probablemente no sea que hablan con los ingenieros y con los antropólogos. Y esto, en un sentido, lo que tratamos de hacer en Peak Urban es ver y romper estos silos, identificar los diferentes tipos de experticias, incluyendo las experticias que encontramos en los barrios, que hay soluciones innovadoras en el territorio. Y en este sentido, la experticia y la innovación que ves fuera de la municipalidad y de la academia es increíblemente interesante. Y podemos ver ese tipo de conocimiento local y de innovación, y podemos ver cosas que son similitudes entre Bangalore y Cape Town. Sue, hay como 50 académicos que vienen de diferentes disciplinas. Hay psicólogos, antropólogos, epidemiólogos, gente que trabaja sobre estadística, matemáticos, economistas. Esta semana hemos estado visitando diferentes barrios. ¿Qué has escuchado cuando la gente regresa de esos barrios? Hay 3 cosas. La primera cosa es que
hace mucho más fácil el hablar con personas a las que tú conoces y en las que tú confías. En estas giras, lo que hacen es provee o nos da la oportunidad de que la gente diga cosas y de que las clarifique y de que haya este intercambio. Entonces no importa lo que dicen, tanto como el hecho de que lo puedan decir, la gente que tiene menos experiencia en el grupo han estado aumentando su capacidad y experiencia profesional al mismo tiempo. El hecho de que comienzan a hablar y aprenden a hablar desde su ciudad y solamente una vez que comienzan a ver otras ciudades, escuchas a cosas que reconoces pero que se las dicen de alguna forma un poco diferente, que puedes identificarlo y articularlo. Entonces lo que se ve es que la gente desarrolla una confianza y puede comenzar a hablar sobre su ciudad para comparar, contrastar y distinguir. Y esas son habilidades muy importantes. Y la segunda cosa es que comienzan a desarrollar una base de conocimiento geográfico y la capacidad de posicionarse a diferentes niveles, al nivel del barrio o a otra escala. Y la otra cosa es de la que hablabas, que pueden hablar desde su disciplina, pero también identificar otro punto metodológico del que partir. Nosotros en Peak Urban tenemos a académicos que son antropólogos, pero que también son etnógrafos y que están muy comprometidos con conocimiento visual, y también tenemos a gente que trabaja sobre data y epidemiologías que están trabajando sobre el método o usando el método científico. Ellos pueden hablar de un lugar común o de una serie de problemáticas. Ellos no traen conocimiento especializado, pero pueden defender la manera en la que ellos saben. Y es en la manera que ellos comienzan a poder defender la manera en la que ellos saben, que desarrollan una habilidad de criticar esa manera de conocer. Tienes diferentes interpretaciones de por qué es importante y cómo lo traerías a una comunidad de práctica, y con la comunidad con la que interactúas cuando se trata de desarrollar la política pública. Amar, ¿tú dirías que así también ha respondido tu equipo? Nosotros ya trabajamos de una forma muy interdisciplinaria, entonces para nosotros, algo sobre lo que nos sentimos cómodos, lo que es difícil es tratar de comprender cómo las diferentes estructuras trabajan. Por ejemplo, esta ciudad, bueno, lo que conozco de ella, tiene una utilidad pública y ofrece diferentes servicios: agua, energía, colección de residuos sólidos. Nuestras ciudades no tienen eso está fragmentado. Nosotros no podemos consolidar y usar a la planificación urbana como una herramienta porque hay diferentes personas que están jalando en diferentes direcciones. Entonces, cuando uno puede ver a lugares de esa escala que pueden ofrecer estos servicios y que pueden ser viables económicamente, lo que aprendimos es que un gran porcentaje de los ingresos del municipio vienen de la provisión de algunos de estos servicios. Entonces, es una diferente manera de pensar los servicios. Entonces, cuando hablamos de la localización de los ODS, esta es una manera interesante de lograr diferentes cosas al mismo tiempo. La alcaldía puede afectar sobre el agua, los residuos sólidos, la planificación, y cuando puedes ver a diferentes maneras de hacer las cosas en diferentes lugares, puedes comparar y puedes traerlo a diferentes
contextos. Puedes tener una teoría que está arraigada con la realidad. Y esto habla sobre lo que se puede hacer con un programa como PIC, mientras escribimos y hacemos diferentes investigaciones juntos. Como lo que Michael estaba diciendo, lo podemos hacer de una forma juntos y de una forma diferente. Si comenzamos a conversar de continuar con el trabajo de PIC, ¿qué piensas que ha desarrollado el equipo durante su tiempo acá? ¿O qué es lo que piensas que van a hacer lo que sale de aquí, de esta gira a Medellín? Bueno, yo creo que hay múltiples. Primero, la cosa más importante que me gustaría decir es que nuestros colegas de aquí en EAFIT han sido fantásticamente eficientes, innovadores, hospitalarios y increíblemente organizados en apoyar a este programa, lo que ha hecho que este evento haya podido ser productivo. Creo que tenemos que darle un agradecimiento muy grande a Juan Carlos Duque y a su equipo aquí, a la universidad en general. Quiero hablar sobre un par de cosas. Primero, lo que vemos en EAFIT son dos diferentes equipos, RISE y URBAN. Y vemos diferentes maneras de pensar sobre la ciudad, pero los dos equipos trabajan juntos de una forma que trabaja con la vida urbana, que valora la calidad académica más alta de la que podríamos pensar, pero al mismo tiempo trabaja de la mano o en coordinación con la vida en las ciudades donde se trabaja. Y esta cosa es muy importante porque captura el ethos de PIC, que se trata de asegurarnos de que trabajemos con la ciencia de la forma a más alto nivel, pero sin olvidar de responder a preguntas y de interactuar con preguntas que son éticas, morales y de gran importancia a nuestras ciudades. Y lo que yo diría es que de aquí han podido tener acceso a la ciudad y podemos comenzar a ver cosas que son invisibles al ojo normal. Y lo que es invisible es a veces aún más importante. Por ejemplo, cuando estuvimos en Moravia el otro día, alguien hablaba sobre lo que significa vivir en un país donde hay mucha gente que ha sido desplazada, lo que quiere decir vivir en un país donde hay mucha gente, varios millones de personas que vienen de Venezuela, gente que viene de otros lugares que necesita verdaderamente dónde vivir. Y esto lo que hace es genera una presión enorme en la manera en la fábrica de la ciudad. La gente puede ir hacia adelante de unas maneras que son muy innovadoras. Trabajando aquí con EAFIT y la Universidad de Oxford y nuestros académicos, pero también las otras universidades, nos hemos beneficiado grandemente del acceso que se nos ha dado a la ciudad por nuestros colegas aquí en EAFIT. Sue, ¿quisieras agregar algo a eso? Lo que Michael dice yo pienso que es absolutamente verdad. Y lo que quisiera agregar es que una de las cosas que hemos podido aprender de nuestro trabajo aquí con EAFIT es que los problemas urbanos son muy difíciles y encontrar diferentes maneras con diferentes universidades de proveer respuestas que son al mismo tiempo científicas y producidas de una forma que es efectiva y que involucra a la sociedad civil y a los generadores de política pública y la gente que está que son parte del equipo de PIC. Son líderes, pero lo más probable es que se vuelvan a líderes aún más importantes en el futuro. Generar esa confianza de que diferentes personas están haciendo cosas interesantes en diferentes lugares, en diferentes universidades, que pueden trabajar afuera de las distinciones disciplinarias distintas.
las oportunidades de persona a persona, de diferentes líderes, solo de pensar prácticamente de cómo se trabaja para pensar sobre estos problemas y para posicionarnos a nivel global. Y es importante que ellos puedan conocer a diferentes personas en diferentes partes del mundo. Lo que está pasando aquí es que está saliendo un diferente tipo de aprender. Y esto es una parte fundamental de lo que habla Michael, de la ciencia fundamental. Esto tiene que ver con lo que estudiamos y cómo entregamos lo que estudiamos. Y eso no podemos hacer de una forma individual, una estructura institucional y el poder ver lo que pasa alrededor de uno tiene un valor muy alto y es una de las cosas que salen de este trabajo interdisciplinario. Aroma, si es que queremos escalar lo que hemos aprendido en estos giras internacionales, ¿qué quiere decir esto en una escala global y cómo se podría implementar estas lecciones? Bueno, una de las cosas que tuvimos cuando estábamos negociando los ODS, especialmente el ODS número 11, era el hecho de que todos están en diferentes circunstancias y contextos. Entonces, una de las cosas difíciles es cómo tomar algo que es universal, como por ejemplo la salud universal, de que sea accesible para la gente que es más vulnerable, y Medellín es muy interesante para gente de India porque en realidad muchas de las comunidades pobres están haciendo esto. La calidad de los servicios en los lugares informales son excelentes cuando comparamos a los asentamientos informales que nosotros tenemos, donde gente no tiene acceso a agua, donde tienen que robar electricidad. Colombia y Brasil fueron muy importantes en también generar este ODS, más que nada en la idea del desarrollo sostenible. ODS urbano es solamente una manera en el proceso, pero lo que hacemos es con PIC también es tomar la idea de entrar en una localidad y conectarlo con otras áreas, por ejemplo, terminar la pobreza en un área urbana, transformar la ciudad de ser movida por combustibles fósiles a ser un lugar más verde y mejor para el medio ambiente, y cada una de estas cosas son interrelacionadas, y creo que los alcaldes y la gente que trabaja a nivel local de la ciudad entiende esto. Los gobiernos nacionales todavía encuentran esto difícil porque están organizados en silos. Uno no es reelegido como alcalde si no puede ver estas conexiones entre estos procesos. Y PIC lo que hace es nos da una oportunidad de conectar los puntos en un lugar y también de conectar los puntos entre diferentes lugares. Y esto lo que nos hace es nos da un contexto para ver a la urbanización. Aunque haya un ODS que es urbano, mientras el mundo se vuelva más urbano, casi todos los ODS solamente los vamos a poder alcanzar si es que los podemos abordar en un lugar urbano. Lo que yo he visto que es muy interesante es que los académicos que trabajan con nosotros han comenzado a pensar del mundo y lo que está pasando en el mundo, y ahora han comenzado a ver que lo que afecta a la ciudad también afecta a nivel global. En PIC lo importante es poder trabajar de las dos formas, desde las aspiraciones globales de los ODS y de trabajar desde las especificidades de nuestras ciudades y trabajar hacia lo global. Trabajo específico que se escala para arriba o que se escala para abajo. Y eso es todo
de Campus Global hoy. Gracias por acompañarnos.